Recuerda que la línea recta es el camino más rápido y corto entre dos puntos, donde estás y donde quieres estar. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera parte de esta trilogía sobre los beneficios, los más grandes beneficios que te trae la retención seminal. Por favor, quédate hasta el final para obtener las mayores ganancias de esto y correr a aplicarlo en tu vida. Sin más preámbulos, es hora de las enseñanzas frías y duras. Vamos por el 12. Que sería la conducción, el drive, la claridad y la definición. La conducción y el drive para ir hacia eso que quieres y la claridad y definición para saber exactamente hacia dónde estás yendo. Hace más de un año comencé a dar clases de ciencias, ya sabes, de matemáticas, física y química. Y estuve en YouTube por un rato. La mayoría de videos los quité, no había tenido la atracción que había esperado, pero algunos los dejé porque fueron los momentos más representativos para mí. Yo estaba saliendo de un laberinto oscuro en una recaída que no había esperado debido a la pandemia y el encierro de estar todo el día en casa. Y bueno, yo estaba saliendo de esa recaída, que fue una etapa muy oscura en mi vida. Quería crear algo, quería hacer algo para ayudar a otras personas. En este caso quería enseñar y dar información gratis a personas que quizás no tienen acceso a un curso o quizás no pueden pagarle a un profesor particular. Incluso estaba dando clases en Zoom, al principio gratuitas, y luego sí empecé a recibir un poco de remuneración y me quedé enseñando por cerca de un año. Dejé YouTube y TikTok porque estaba bien con los alumnos a los cuales les enseñaba, pero aún estaba estabilizándome en el principio. Y verás, nunca había estado tan concentrado, nunca había estado tan enfocado en mi pasión, nunca me había levantado tan temprano hasta que empecé a retener. Esos primeros meses de poner la semilla de preparación, de mentalidad, de ahorro, fueron claves para lo que ahora estoy viendo en mi persona. Porque no tenía ni idea por dónde empezar, pero empecé. Y te recomiendo que tú hagas lo mismo. Porque no hay la mayor satisfacción de verte en el espejo y decir: estoy orgulloso del hombre que tengo al frente mío. Estoy orgulloso porque, maldita sea, hice eso que pensaba alguna vez que no podía hacer. Antes sentía una inmensa presión, como si todo tuviera que hacerse ahora mismo. Esa maldita prisa que al final te lleva a la parálisis. Tenía que demostrar mi valía para el mundo. Una vez más, ese fue mi ego. Y es como que, ¿a quién tienes que probarle algo, Carlos? Por eso querías hacer todo esto, y aunque no creas, eso drena tu productividad, tu creatividad y tu enfoque. Cuando cambias un poquito el grado del destino hacia donde quieres ir, cuando empiezas a tener fe en eso más grande que nosotros, fe en tu propósito, y si no crees en nada, aunque sea fe en ti mismo, por un año teniendo fe y accionando de manera masiva todos los días, te prometo que vas a llegar a lograr todo eso que te propusiste o de lo que no crees que vas a salir. Ten fe en que el camino funciona. Si te concentras en tu pasión y cambias un poquito el propósito por uno más elevado, como es el de ayudar a otras personas, aportar valor, te prometo que todo cambia. Una vez te empiezas a deshacer del no por, te empiezas a deshacer del alcohol, te empiezas a deshacer de esa comida basura para concentrarte en el potencial humano 24 horas al día y 7 días a la semana, empiezas a ver cómo estás desarrollándote, cómo estás mejorando. Empiezas a ver que no lo haces por otros, no lo haces por las mujeres, lo haces por ti mismo, para ser mejores hombres. Las personas que me rodean están en contra de esto. Mi familia, mis amigos dicen que estoy loco por hacer este tipo de cosas. Pero cuando tienes un propósito, tienes que creer en ese propósito y tienes que creer en ti mismo. Creer en ti mismo que vas a salir de este laberinto. No le digas adicción. Las palabras son muy poderosas. Llámale un laberinto en el cual estás buscando una luz. Y vas a ver que este camino te va a dar una gran satisfacción. Y en el futuro, cuando encuentres una pareja, la chica adecuada, vas a ver que va a ser beneficioso también para ella. Porque va a tener un compañero más fuerte. Si te sientes abrumado por tu carrera, si te sientes abrumado por ese proyecto que no has empezado, te recomiendo que empieces con la retención. Vas a ver que es la solución para ir con más eficiencia por el camino recto. No vas a estar con una montaña rusa de emociones que no te deja avanzar. Además, cuando estás tranquilo, cuando eres seductor y estás en ese marco masculino, no eres la boca ruidosa que necesita constantemente la validación de mujeres. No estás constantemente tratando de hacer que se sientan atraídas hacia ti. Y ellas estarán haciendo estallar tu teléfono. Dirán cosas como que: oye, te extraño, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde has estado? ¿En qué estás? ¿Qué vas a hacer el viernes? ¿Cuándo podré verte de nuevo? Todo ese tipo de cosas. Porque ya no vas a ser el número 20 que le envió un privado al Instagram. Ya no vas a ser el 30º de Tinder. Eres como el chico que es diferente. Y eso sucede cuando tienes un propósito y una pasión.
Eso es la cereza del pastel. Ellas quieren un hombre motivado. Y tanto si lo crees como no, tienes que testear estas cosas por ti mismo. De nada sirve que yo te lo diga aquí. Necesitas conseguir esa retención. Necesitas establecer tus límites, tus reglas y esa visión que tienes para ti mismo. Esa visión que tu yo del futuro estoy seguro que ya tiene y ya posee. Nos vamos con el beneficio número 15. Pero antes, por favor, suscríbete. Sígueme en mis redes sociales y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video acerca de la retención. Ahora sí, sigue disfrutando del video. ¿Deseas conocer más gente y no más pantallas? Verás, cuando eres compulso al no poder, cuando eres compulso a la masturbación, sientes el placer de las pseudo relaciones. Eres adicto a ese placer. Pero en la realidad no funciona así. En la realidad interactúas con seres humanos reales. Cuando estás en retención, quitas la tentación. Y esto es sacrificio. Un sacrificio a largo plazo. Porque esto va a obligar a que tú y tu cuerpo biológicamente se comunique mejor. Mejores tu carisma, mejores tu tonalidad, seas más masculino. Mejores tu forma de expresarte para interactuar con seres humanos reales. Nosotros tenemos esa necesidad. Recuerda que tu yo del futuro ya es libre de todas esas compulsiones. Solo tú tienes que rellenar el espacio. Eso es lo único que tienes que hacer. Ahora nos vamos con el número 16, autosuficiencia. Cuando la única manera que tienes de liberar esa energía acumulada en las pelotas es dándole la cuerda al ganso, estás obteniendo ese placer a corto plazo, pero estás deshaciéndote de tu éxito a largo plazo. Te pones en manos de la validación externa, te pones en manos del cariño y la atención que te den los demás, de la atención que te den las mujeres. Y eso te lleva inevitablemente a la depresión. ¿Por qué crees que hay tanta gente deprimida? Biológicamente nosotros como hombres necesitamos sentir que nuestros genes tienen valor propio. Necesitamos sentirnos valiosos para la tribu. Eso es lo que nos da seguridad. Necesitamos sentir que vale la pena esparcir tus genes. Nietzsche hablaba de la voluntad de poder. Él se refería con poder a voluntad de crecimiento. Y eso es algo intrínseco en todos los seres vivos. Pero biológicamente los hombres estamos más programados para ser valiosos para la tribu. ¿Cómo consigues esto? Haciendo el trabajo de una buena vez. Eso te va a dar la autosuficiencia. Y te vas a dar cuenta de que eres mental y físicamente capaz. Vamos con el número 17, gente. Aumentar tu atractivo natural. Verás, el cuerpo va a encontrar razones para reproducirse, razones para mejorar, para ser más atractivo al sexo opuesto. ¿Has visto a los pavos reales? Cuando se van a parear, abren sus plumas, muestran toda esa belleza para atraer así a la hembra. Y eso es lo que tu cuerpo va a hacer. Va a hacer cosas para subir de nivel. Va a darte herramientas y habilidades o potencial para que las desarrolles. Y en presencia de una mujer, ella se va a dar cuenta. Todo esto va a suceder en planos inconscientes. Y eso es lo que te recomiendo, a donde debes aspirar. Ahora nos vamos con el número 18, que es durar más en la cama. Creo que es algo que todos queremos. Podríamos pasar una noche entera con nuestra pareja. Esto comienza en que no vas a dejarte ir. Al tener ese control sobre tu cuerpo, ser educado sexualmente, vas a saber que cuando tú lo desees, vas a tener un orgasmo. Y cuando no lo desees, no lo vas a tener. No vas a dejarte ir. Tienes que parar justo en el momento del punto del no retorno. Esto se habla mucho en el Tao. Haré videos después al respecto. Pero puedes tener incluso orgasmos sin eyacular. Quizás es algo nuevo que escuches, pero existe lo que se llama el orgasmo del Tao. Yo lo practico muchas veces, ya que durante el mes uno como hombre tiene necesidades y puedo tener sexo, tener orgasmos del Tao, pero no eyacular. Solamente hago fluir mi energía con la mujer adecuada. Porque no tiene nada de malo liberar de vez en cuando tu energía vital. La libero 2 veces al mes, 1 vez al mes, porque tu energía también necesita renovarse. Y algo que te recomiendo que investigues es acerca del tantra. Esto sirve para que cada vez que tengas relaciones con esa mujer adecuada, puedas hacer fluir la energía y recargarte también. Cada vez que ella tiene un orgasmo, es como una pila que hace conexión. Y tú también te recargas de esa energía vital. Cuando eyaculas, ya no te sientes drenado, porque la energía ha fluido correctamente. Has utilizado tu órbita microcósmica, le has pasado la energía a través de la lengua y se ha recirculado y ella te la ha pasado a través de los genitales. Y así es como te haces más diestro en la cama y por lo tanto duras más. Dile adiós a la eyaculación precoz. Dile adiós al no poder controlarte y tener esa energía de perrito excitado. Ahora vas a dejar a tu chica completamente satisfecha. Bueno, gente, ya estamos por terminar. Esta es la última pizarra y vamos con el número 19. Erecciones más fuertes. Hoy hemos estado un poquito más de gala.
Pero vayamos de una vez al grano. Obviamente cuando estás practicando el Tao y el Tantra, has estado practicando los ejercicios de Kegel. Creo que ya todo el mundo conoce de qué se trata. Y has estado practicando la respiración Kundalini. Significa aspirar desde tus bolas. Aspirar profundamente, como lo hace un hombre. Y has estado transmutando la energía hacia otras partes del cuerpo y hacia otras actividades más productivas. Creo que es obvio mencionar que el no poder mata tu impulso como hombre te hace un hombre de bajo rendimiento y te da problemas cuando tengas una mujer de carne y hueso enfrente tuyo. Creo que no hay más que explicar, se explica por sí mismo. Así que vamos al número 20 y al final te vuelves un hombre de alto valor. Cuando estás construyendo un buen tiempo, cuando estás enfocado en tu propósito, cuando estás reteniendo tu energía, aprendes que tienes valor intrínsecamente en tu persona, no el valor que te ha condicionado la sociedad, el valor que tú sientes, te sientes orgulloso de lo que estás haciendo. Ya no eres como los demás chicos, no te das caricias frente a una maldita pantalla, ya no escondes tu sexualidad, te expresas como un hombre masculino en cualquier ambiente, como un hombre sexual y no te avergüenzas por ello. Ya no juegas a no perder, juegas a ganar el juego de la vida y cada vez ganas más y más valor. Bueno gente, con eso hemos terminado. Si quieres ver mi transformación, si quieres aprender cómo transmutar tu energía sexual, cómo utilizar estas herramientas para aplicar esa energía, ese enfoque en otras áreas de tu vida, en las áreas que tú decidas y diseñar tu vida, suscríbete por favor ahorita y recibirás contenido como este y más profundo, porque la sexualidad se relaciona con tu riqueza, se relaciona con tu salud, se relaciona con tu espiritualidad. Y este contenido lo tengo preparado para ti, así que bueno, un abrazote, saludos y que tengas una muy buena semana. Éxitos. Ya cabrón.